Bueno, hola a todos. Vamos acá a presentar el caso integrador. Los integrantes del grupo son Denis Linares, Manuel Serra, Isabel Aguilar, Luis Lacayo, Andrés Herrera y mi persona, Ángela Troches. Entonces, la tabla de contenidos, primero vamos a hablar acerca del paciente, luego de irrigación, diagnóstico y por último el tratamiento. Acerca del paciente, entonces esta es como la historia clínica. Entonces acá el nombre pues Julia, edad 65 años, sexo femenino, ocupación ama de casa. En los antecedentes vemos que tiene hipertensión arterial. El mes anterior presentó 2 episodios de ceguera monocular derecha transitoria y en el mes actual tuvo un cuadro súbito de dificultad en el habla del hemicuerpo izquierdo. Ahorita vamos a empezar con la irrigación. Nos vamos a centrar en la arteria carótida, la arteria oftálmica y la arteria cerebral media. Listo, entonces acá para empezar, acá vemos el arco aórtico. Del arco aórtico se van a desprender varias ramas. Acá está la rama subclavia izquierda y acá está la rama carótida izquierda. Y acá vemos que la otra rama está acá el tronco brachioencefálico y va a estar la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La primera rama de esta arteria subclavia va a ser la arteria basilar, la arteria vertebral, es la que va a irrigar en su mayoría el tallo vertebral. Acá entonces nos vamos a centrar en la carótida interna, acá la carótida común, tanto izquierda como derecha, en el ángulo mandibular se va a dividir tanto en la carótida interna como en la carótida externa. Entonces ahorita vamos a ver cómo los segmentos de cada carótida, de la carótida interna, perdón, son 7 segmentos. Entonces acá vemos, un momento. Acá vemos la porción cervical, que es la primera porción. Perdón. Acá luego, entrando al canal carótido, está el C2, que es la porción petrosa. Entonces ya entra por el hueso temporal al canal carótido. Luego de acá, bueno, acá sale una rama, que es la rama carótida timpánica. Luego acá pasa por el foramen lacerum a la C3, que es la porción lacerum. Luego acá pasa a la C4, que va a atravesar el seno cavernoso, que es la porción cavernosa. Este es el segmento intracavernoso y acá van a haber varias ramas. Por acá va a estar la rama tentorial, por acá va a estar la rama hipoficiaria inferior y por acá va a estar el tronco inferolateral. Y me faltó una, acá la meningea dorsal. Luego pasamos acá a la C5, que es de la porción clinoides. Acá está pues la apófisis clinoides. Este límite acá abajito es el anillo dural distal. Y acá arribita, perdón, el anillo dural proximal, y acá este otro límite es el anillo dural distal, donde vamos a pasar a la C6, que es el segmento oftálmico, donde va a estar acá la arteria oftálmica, y también va a estar la hipófisis superior. Y por último, acá está la C7, que es la porción comunicante. De acá se va a desprender la cerebral anterior, la cerebral media, la coroides anterior y la cerebral posterior. Listo, entonces acá vemos el polígono de Willis. Acá, pues como mencionaba, acá va a estar la arteria vertebral que va a salir de la subclavia. Acá está la arteria espinal, la arteria basilar. Acá va a estar la comunicante posterior. Este es el polígono de Willis, donde se van a comunicar todas. Acá está la cerebral posterior. Acá vemos la arteria coroidea anterior. Acá, bueno, acá está la arteria carótida interna. Acá va a estar la arteria cerebral media, que más adelante va a explicar sus ramificaciones. La arteria comunicante anterior. Y acá está la arteria oftálmica, que vemos por acá. Listo, ahorita acá vamos a explicar ya las ramificaciones de la arteria oftálmica.
Entonces acá vemos, acá primero vemos acá la arteria oftánica va a estar acompañada, bueno, va a acompañar al ladito al nervio óptico. Su primera ramificación, acá la vemos, es la arteria central de la retina. En esta imagen, aquí podemos ver su recorrido. Entonces vemos que va a pasar por el disco óptico, va a atravesar la esclera, acá pues está el nervio óptico, entonces acá va todo ese recorrido de su irrigación en todo el globo ocular, pero no va a alcanzar a llegar a los fotorreceptores. Luego seguimos con la supraorbitaria que está por acá. La arteria supraorbitaria es una ramificación acá de la rama muscular, entonces vemos acá el recorrido, se va a dividir acá en la arteria supraorbitaria. La arteria supraorbitaria, si vemos, acá va a irrigar al recto superior. Acá está el elevador del párpado, acá está el orbitario superior. Y esta va a salir de la órbita, va a salir por el agujero supraorbitario y después se va a dividir en dos, en una rama superior y una rama inferior, y se van a tomar a la arteria frontal interna que va a irrigar acá toda la parte de la frente y el cuero cabelludo. Luego seguimos con la lagrimal está por acá. Entonces acá seguimos el recorrido, va a llegar a la glándula lagrimal y después de la glándula lagrimal se va a desprender a la conjuntiva y al párpado. Seguimos con la dorsal de la nariz. La dorsal de la nariz, pues, la dorsal de la nariz pasa a lo largo de la cara dorsal de la nariz y va a irrigar esa superficie. Acá luego están las ciliares, arteria ciliar posterior y arteria ciliar posterior larga y corta. Acá vemos su recorrido. Entonces seguimos el recorrido, vamos a ver qué pasa en la esclera. Se van a estar en aquí coroides, luego pasamos a los cuerpos ciliares y alcanzan a llegar las largas al iris y las cortas se quedan más para irrigar los fotorreceptores. Por último están las etmoides posterior y la etmoides anterior. Estas las vemos por aquí. Y estas van a salir por el foramen etmoideal anterior y posterior y se van a ubicar acá por el seno esfenoidal, por la cavidad nasal, a las celdillas etmoideales para dar esta irrigación. Un momento. Listo, ya por último, entonces acá vamos a hablar de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media también tiene sus porciones. Su primera porción acá es la M1. La M1 llega hasta donde se va la bifurcación. ¿Qué parte va a irrigar? Entonces acá la orbitofrontal, la posterior temporal, la prefrontal y la temporal poral. Luego la M2, que es la porción insular, los primeros segmentos de la bifurcación, donde está acá la posterior, perdón, la inferior y la superior, esta va a irrigar precentral, central, temporal, medial. La M3, donde se va a dividir acá toda la parte frontal y la parte temporal, y por último está la M4, que son todas estas ramitas que nos faltaron mencionar, que sería anterior, parietal posterior, la angular, la temporooccipital y la anterior temporal. Si vemos en esta imagen, acá está pues cortada el polígono de Willis, M1 con sus lentículas estriadas para las lentículas estriadas, perdón, aquí seguimos con la M2, acá se divide, entonces acá sería M3 y toda esta parte sería M4. Bueno, entonces ahora pues vamos a hablar de la sintomatología del paciente. Bueno, entonces aparece un cuadro súbito de dificultad para hablar y pérdida del movimiento en mi cuerpo izquierdo. Un mes antes de eso tuvo una ceguera monocular derecha transitoria, que es la pérdida de la visión en un ojo, en este caso el derecho.
solo por un tiempo de 2 a 15 minutos. Tuvo hemiparesia izquierda de la hemicara y del miembro superior, disminución de las modalidades sensoriales del hemicuerpo izquierdo. También tuvo alteraciones del campo visual izquierdo y sí, se encontró un síndrome de Gerstmann. Bueno, entonces, en mes anterior se habla de la ceguera monocular derecha, que es la pérdida pues, de la visión transitoria del ojo derecho, en donde teniendo en cuenta esto, se puede comenzar a pensar que es una isquemia. Esta fue una isquemia temporal cerebrovascular de la arteria carótida interna, en donde hay una afectación de una de las ramas de esta, que sería la arteria oftálmica, que es la que tiene relación con pues, la visión del ojo. Bueno, entonces ahora hablamos de la hemiparesia y la alteración sensorial izquierda, que pues esto tiene que ver con ya la cara lateral que estamos viendo por la parte de las áreas 4 y 312, que la área 4 es la motora primaria y la 312 es la sensorial primaria. Las que irrigan estas áreas sería la arteria cerebral media en la porción M2, en la rama precentral, y también en la porción M2, pero la rama central, que ya esa tiene más que ver con la irrigación de la área 312. Em, Estas se ven afectadas claramente como consecuencia de la afectación de la carótida interna. Bueno, entonces la alteración de los campos visuales izquierdos, entonces se tiene en cuenta que sería una alteración de la arteria oftálmica derecha. ¿Por qué derecha? Porque ya sabemos que los nervios nasales son los que se decusan en el quiasma, mientras que los temporales no. Entonces, como son los campos visuales izquierdos, entonces sería del ojo izquierdo el campo lateral y del ojo derecho el campo medial. Como estamos teniendo en cuenta que los nervios nasales, que son los que dan el campo lateral, se decusan, entonces claramente el lado del daño sería el lado contrario a donde se está pues, viendo afectada, donde está apareciendo esa alteración, que en este caso sería la izquierda. Por eso se dice que la arteria oftálmica derecha es la que pues, tiene este problema como consecuencia de, ya dije, la isquemia de la carótida interna. Bueno, entonces también tiene problemas en el habla. Esto es principalmente en el área de Broca, que son las áreas que se encargan de hacer el lenguaje, o sea, de poder manifestarse por medio de un lenguaje. Esto es principalmente en la porción M1 de la arteria cerebral media en la rama prefrontal. Bueno, entonces ahora hablamos del síndrome de Gerstmann, que el síndrome de Gerstmann se trata principalmente de 4 afectaciones en donde se incluyen la agrafia, que es un problema en poderse comunicar en escritura. Ya diciendo esto, que sale es como un subdaño de una fascia, que es el problema de poderse comunicar, solo que este es por medio de escritura. Está la agnosia digital, que es no poder ubicar sus propios dedos. Bueno, está la acalculia, que es la imposibilidad de realizar unas operaciones aritméticas simples, y está la desorientación derecha e izquierda. Bueno, entonces teniendo en cuenta cada una, la grafia sería un problema de la arteria cerebral media en la porción M1 en la rama prefrontal, ya que pues esa es la que irriga las áreas 44 y 45, que son las áreas de Broca. En la agnosia digital, que esto es un problema de sensibilidad, sería en la arteria cerebral media, porción M1, rama prefrontal, que es donde se irriga pues esas áreas, las áreas 312 que son de sensibilidad primaria. En la coelpulia sería un problema de la arteria cerebral media en las porciones M1, en las ramas orbitofrontal y prefrontal, que se dice que este normalmente es principalmente en el hemisferio derecho y también afecta pues el área prefrontal, que incluye las áreas 9, 10, 11, 12, 46.
Y en la desorientación derecha e izquierda sería una afectación en la arteria cerebral media, en las porciones M1, en las ramas orbitofrontal y prefrontal. Y en la porción M2 serían las ramas precentral y central. Ya tiene que ver más con un daño cognitivo, o sea, es una relación de daño cognitivo, sensorial y motor. Entonces se tenían en cuenta los daños en la área prefrontal, en las áreas sensoriales, en las motoras, que ya hemos dicho que son motor 4, área 4 y sensorial 312. Para el tratamiento, nos basamos en la guía de manejo para la ACV del Ministerio de Salud. Entonces, en un manejo, en un paciente de ACV, ¿qué se busca tratar? Entonces, tenemos que primero eliminar el trombo que está causando el ACV, disminuir la inflamación y prevenir la aparición de futuros trombos. El proceso para esto, primero, es un diagnóstico. Para el diagnóstico usamos imágenes, que eso ya lo veremos a continuación, y usamos la escala para apoplejía del NIH. Luego hacemos un tratamiento clínico, que es el tratamiento primario, y luego un tratamiento secundario, que sería el tratamiento terapéutico. Bueno, tratamiento primario es en urgencias y se hacen las 3 primeras horas, y el secundario ya es de manera preventiva para futuros ACVs. Entonces, primero que todo, se habla de la tomografía axial computarizada, en este caso sin contraste, para revisar que realmente sea un ACV de tipo isquémico y no un hemorrágico. Luego tenemos que mantener los signos vitales del paciente estables. Con esto me refiero a la presión arterial, que tiene que estar en 220, 120 o menos, y la saturación de oxígeno tiene que estar por encima del 94%. Una vez se tienen estos signos vitales controlados, se pasa a hacer el tratamiento trombolítico, que es una trombolisis intravenosa. En este caso se busca con la trombolisis intravenosa, como su nombre lo dice, quitar el trombo. Este se debe hacer en las primeras 3 horas, y para este se usa el RTPA, que es un activador hístico de plasminógeno recombinante. Una vez se trata el trombo, se pasa a la prevención secundaria, que en la prevención secundaria se basa en usar diferentes medicamentos. Entonces, lo primero que se usa es la aspirina. La aspirina es para evitar la formación de coágulos, 100 miligramos todos los días, y se puede usar por un tiempo prolongado. La atorvastatina, 80 mH, que con esta se busca mantener unos niveles estables de colesterol y una presión arterial estable también. Ahora bien, muchos ACVs producen síntomas de depresión, entonces por esto se les da fluoxetina, que es un antidepresivo que funciona inhibiendo los sistemas de recaptura de serotonina. Por último, se usa antiagregantes plaquetarios para evitar la formación de futuros trombos, y esto se hace inmediatamente acaba la terapia trombolítica. Bueno, con esto hemos terminado nuestro caso integrador.